Los toltecas no fueron una sola raza, sino una civilización multicultural y multiétnica que se formó a partir de la fusión de diferentes grupos. Su legado cultural y artístico sigue siendo importante en la historia de Mesoamérica. La cosmología tolteca es un sistema complejo y multifacético que abarca la filosofía, la religión, la astrología y la mitología. Esta tenía algunos principios fundamentales. Se basa en la dualidad entre opuestos, luz-oscuridad, orden, caos, vida, muerte. Todos los elementos del universo están interconectados y se influyen mutuamente. El tiempo se concibe como cíclico, con eventos que se repiten en un ciclo eterno. El universo es considerado sagrado y divino. La espiritualidad tolteca es una visión del mundo que busca la armonía entre el ser humano y la naturaleza, así como la conexión con lo divino. Para retomar la grandeza de nuestros antepasados y proyectar a México como una nación cósmica, hay que trabajar en la recuperación de la identidad cultural, reconocer y valorizar la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos, educar en valores universales y cosmocéntricos, formar la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, hacer valer nuestra riqueza cultural étnica ante los ojos del mundo. Y para hablar de esto, tenemos la invaluable presencia en el programa de Martín García Senyaotl, jefe supremo indígena de Malinalco y líder nacional de la Asociación Civil Supremo Consejo Indígena Pluricultural Mexicano, investigador del conocimiento y prácticas de las raíces mexicanas y conferencista a nivel nacional e internacional sobre la historia y cosmovisión mexicana. Autor del libro Malinalco Orígenes, escritor y comunicador cultural, columnista en periódicos, coautor en revistas científicas como Biodiversitas y conductor de radio en Diario Amanecer, colaborador en documentales culturales para radios y televisoras nacionales e internacionales, incluyendo la BBC de Londres. Comprometido con la conservación ambiental y cultural a través del proyecto El Queme, promoviendo el rescate y preservación de las formas ancestrales mexicanas en la montaña de Malinalco. Esto es la cosmología tolteca y el espíritu. ¿Qué tal, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy me acompaña nuevamente y tengo la gracia de que esté aquí con nosotros Martín García Senyaotl. Y con él vamos a tratar el tema de la cosmología tolteca y el espíritu. ¿Qué tal, Martín? Hola, buen día. Gracias por aceptar la entrevista y bueno, yo fascinada de tenerte nuevamente aquí con nosotros. Pues quisiera empezar a preguntarte precisamente cuál es la base o la esencia de la cosmología tolteca. Bueno, la base es el ser humano en unión con la naturaleza. Esa es la base realmente, porque se dice que nosotros venimos de la naturaleza, está en un proceso evolutivo y la naturaleza evoluciona constantemente y entonces uno tiene que evolucionar a la par de la naturaleza y embellecerla. Esa es la base primordialmente. Así es. Y bueno, ¿y qué es el espíritu para la cosmología tolteca? Pues el espíritu es una fuerza incognoscible, ¿verdad? Inmanente, invisible. Bueno, podríamos hablar del espíritu del universo Ujú. y del espíritu personal. Si nos vamos por el principio, pues es esa fuerza incognoscible que de alguna manera se desdobla en miles de cosas y entre ellas en nosotros mismos. Se dice que nosotros somos como un contenedor de ese fragmento espiritual para un crecimiento personal. Ok, perfecto. Bueno, se habla en cuanto al género así tolteca, que bien pudo haber sido una raza o concentración de muchas razas y es como un ser humano que se va a pulir, a estudiar en su perfección. Explícanos un poquito más acerca de esto. Mira, pues se había pensado eso, que era una cultura o un tipo de raza, como tú dices, pero hasta la fecha no existe ningún vestigio de que digan, bueno, existe la raza tolteca como la maya o la zapoteca o la Ujú. propia náhuatl, ¿sí me explico? Entonces, a través de los descubrimientos
y sobre todo de que cada vez se abre un poquito más el conocimiento. Se tiene claro ahora, como en la antigüedad, que ser un tolteca es cualquier persona que llega a un estado espiritual muy especial. De hecho, la meta tolteca es llegar a ser humano, ¿verdad? Entonces, así como se dice que hubo el hinduismo, Ajá. o el cristianismo, o el taoísmo, ¿verdad? Aquí en México existió la tolteca, ¿verdad? Que es el arte de vivir en equilibrio. Es una forma de vida, es una Así. forma de conciencia o de acrecentar la conciencia. Eso es ser un tolteca, por eso las pocas fuentes que existen de los frailes, que Ajá. a pesar de que destruyeron mucho, se quedaron varias cosas, dice que ser un tolteca es ser una tea, una antorcha que no ahuma. Un tolteca es el que habla con su propio corazón. Un tolteca es el que hace claros los rostros y los corazones florecidos. Entonces es una filosofía de vida. Bien. En cuanto a los niveles del espíritu que tiene esta cosmología, hay algunos conceptos como el teotl, el tonal, el nahual, Tlalpowali y estas cuestiones. ¿Qué me puedes decir? Más bien son más que los niveles, son Ok. los aspectos, ¿verdad? O los componentes del espíritu, más bien Ajá, que serían los componentes del ser más que del espíritu. Los componentes del ser son muchos, se dice que somos un complejo anímico, ajá, así como tenemos un tonali, ¿verdad? Que es una especie como de sello muy especial para los seres humanos. De hecho, tona significa brillar, resplandor. Por eso el sol se llama Tonatiuh o Tonamet, el esplendente, el que brilla, porque el tonali es como un sello muy especial, algunos lo atribuyen como a tu signo o como a tu propio destino, ¿verdad? Que se da en el momento del nacimiento. ajá. Existe otra cosa que se llama el aliento, el igiyot, y existe otro más que es el teyolía, ¿verdad? Lo que da vida, ¿verdad? Y cada Sí. uno se ubica en un punto específico dentro del ser humano, ¿no? Alguno está en la garganta, como el ajácal, que es el aliento, Ujú. la fuente de energía y pasiones, que es el igiot, ¿verdad? Incluso hasta tiene que ver con los órganos sexuales, que es la serpiente. Y el tona, o el tonali, se ubica en la cabeza, en Sí. lo que se llama ahora la mollera, ¿verdad? Incluso dicen que cuando a un niño se le sumía la mollera se moría, Ujú. ¿verdad? Porque se dice que el sol, la energía del sol llega a tu cabeza, que es como un acumulador, el tonali, y de ahí se distribuye el calor a todo el cuerpo, ¿verdad? Y luego está otra cosa que se llama la sombra, Ok. que incluso en México se habla mucho de cuando te pisaron la sombra, es que estás espantado y te tiene que volver esa parte tuya espiritual a tu equilibrio porque si no te enfermas, ¿verdad? Ok. Entonces son los diversos aspectos del espíritu y por supuesto también la materia, que cuando uno muere, todos esos aspectos se disgregan. El cuerpo, incluso la mente y la memoria forman parte de ese ser, que también es otro aspecto del espíritu. Entonces, somos como una maquinaria biológica finalmente, ¿no? Con una conciencia en nuestro interior que emana de una conciencia superior. Así es. Yo Bueno, creo que por eso en ocasiones, perdón la interrupción, sí, sí, sí. yo creo que por eso a veces ni nos entendemos a nosotros mismos, porque nuestra mente jala para un lado, nuestro Claro. pensamiento jala para otro, nuestro tonali está desequilibrado, incluso nuestra fuerza física, ¿verdad? Porque también está dentro de nosotros lo que se llama en lengua maya el kanakol, que es la Ajá. energía serpentina del pensamiento, equilibrar desde la respiración, con palabras, pues sagradas en su Ujú. tiempo, ya sea en lengua maya o en lengua náhuatl o en alguna lengua originaria, para de alguna manera hacer la reminiscencia de cómo empezó el mundo, ¿verdad? Y entonces a través de esa historia o de esa reminiscencia de la historia del mundo, en su biología, y en su biodinamismo, Sí. así como todo tiene un principio, ¿verdad? Que parte de un cero, ¿verdad? Hasta llegar al uno y así seguirse hasta el 19. Cada aspecto tiene una respiración, porque así evolucionó la vida. El cero, el uno, ¿no? Como uno puede decir,
así simplemente y es cero. Y si uno dice Jun, es uno en lengua maya. Entonces empieza uno a evocar la respiración corporal que empieza desde la columna o la base de la columna vertebral, cosas así, ¿verdad? Me estoy desviando un poco, pero solamente para tener una idea un poquito más clara de que como seres humanos somos un complejo de cosas, Así un es, complejo anímico, que así. cuando está en desequilibrio, algo se desajusta, hay una enfermedad incluso. Por eso, en otras palabras, la Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio. Así es. ¿Cómo buscar ese equilibrio? Bueno, el equilibrio es con acciones, Ujú. haciendo las cosas, ¿no? Yo pienso que una de las cosas que más nos cuesta trabajo es dominarnos a nosotros mismos, Sí. ¿no? Porque uno tiene intenciones de cambiar, intenciones de hacer, pero solo queda en intenciones. Ujú. Uno quiere ser otra persona cada vez, pero seguir esos impulsos solamente nos llevan a autoengañarnos, Claro. porque uno se mete incluso a cursos, a meditaciones trascendentales, a un montón de cosas que oferta ahora el mundo, pero solamente como que le anda uno cambiando siendo el mismo, Claro. como cambiando de fachada siendo el mismo. Entonces, es difícil, sí es muy difícil, pero no es imposible. Claro. La cuestión es una decisión sin métodos y sin nada, cambiar de un momento para otro, pero hasta la forma de pensar, Sí. porque el reflejo de nosotros es un reflejo del mundo. Ajá. Uno dice que uno ha cambiado, o que está uno cambiando, y que cada vez somos mejores. Y uno voltea a ver al mundo y todas las instituciones, ¿verdad? No han Ujú. cumplido su función. Seguimos matándonos, seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo viciosos. Entonces, ¿dónde está el cambio? Claro, así es. Oye, y a nivel, pues, cosmológico, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el espíritu? Ya a otros niveles mayores. Pues mira, al nosotros ser parte de una conciencia superior, el corazón del cielo, se le Ujú. llama en México, o de la forma tolteca yo, corazón del cielo, el corazón del universo. Y al tener un fragmento de esa fuerza y de ese poder, que está dormido, siempre lo tenemos dormido, y lograr poner en movimiento y en actividad toda esa energía y fuerza, pues de alguna manera se convierte uno igualmente en algo superior, Ujú. en algo pues más allá de lo humano. Y entonces se dice que la meta, ¿verdad? La meta es clarísima con el concepto de Quetzalcóatl, de regresar a los niveles espirituales divinos para después tratar de ayudar o de mostrar, más que de ayudar, de enseñar, quizás en otros universos o en otros mundos, Ujú. o quizás regresando aquí, no lo sé, no he pasado todavía esa puerta. A veces se intuye solamente, ¿verdad? A través de las prácticas. Uno logra entrever ciertas cosas que son personalísimas, pero finalmente la meta es crecer, es elevarse más allá de lo humano. Así es, exacto. Oye, y en cuanto a la dualidad, ¿cómo se concibe en la cosmología tolteca? La dualidad es un complemento. Se dice que de alguna manera es hasta el motor o son los pedales del universo, la dualidad, adelante, atrás, ¿no? Arriba, abajo, cielo, tierra, vida, muerte, pasado, presente, luz, oscuridad, hombre, mujer, o masculino o femenino. Son los pedales del universo, así como llueve. Ahorita está una temporada fuertísima de lluvia y de Ujú. verdor, pero después va a venir la otra parte, la seca, lluvia y secas. De hecho, en México por eso está muy marcada esa dualidad, porque aún en los climas, en México no están muy marcadas las cuatro estaciones, Mm. que haya la nieve, el otoño y cosas así. En México solo hay dos estaciones, muy marcadas, lluvias y secas, nada más.
Y eso lleva también el proceso de la vida y de la muerte, porque son las plantas que viven, las plantas que mueren, las plantas que renacen. Igualmente nuestro alimento base, el maíz, también es Ujú. así. Así es. Lluvias y secas, solamente. Entonces es fundamental la dualidad. Incluso en nosotros mismos tenemos una dualidad, Así es. porque incluso a veces digo, no es que siento que no soy yo, no es que fue mi mente, y como anda uno en desequilibrio, pues no sabe uno que sí, en verdad es uno, dos, dos en uno. Exacto. Sí, Ahora recuerdo, estaba yo leyendo en tu libro de ajá, Malinalco Orígenes, precisamente algo muy bello que habla acerca de esto de la dualidad, en referencia a cómo está construido precisamente este centro de Malinalco. sí, Y entonces ahí comentabas, ¿no? Que hay un paralelo del renacimiento del guerrero, que al igual que el sol y el colibrí, mueren y renacen. Esta parte de la muerte y el renacer y esta figura del sol y del colibrí, ¿puedes comentarnos un poquito? sí, mira, pues todo se concatena en este tipo de pensamiento, Ajá. porque todo tiende a eso, a superarse, a una superación, a Ujú, una elevación. Y entonces sí hay una relación muy fuerte porque aquí nosotros en la Tierra, en el mundo, hay una lucha constante en todas las cosas. Pero también hay otra cosa que se nos olvida, que nosotros somos meritorios. Merecemos la vida, pero merecemos también otras cosas y nosotros debemos hacer méritos ujú, para escalar peldaños. ¿Sí me explicó? No es nada más así, así ya aquí estás. No tienes que esforzarte, ¿verdad? Y en ese esfuerzo del renacimiento y de la elevación, el mejor ejemplo es el colibrí, efectivamente, que tiene una relación directa con el sol además, ¿verdad? Porque dentro del dinamismo y el movimiento que tienen los colibríes en su vuelo, llega un momento o algunos momentos de su vida que entran en un letargo, se quedan quietos, van a la quietud y entran en lo que se llama la hibernación, así es. que tienen sus movimientos vitales al mínimo, ¿verdad? Que parece que están muertos y después de 40 días renacen otra vez a la vida, vuelven. Y la relación que existe con el sol es justo en la fecha de nacimiento del sol, que es en el invierno. De hecho, se muestra la muerte y el Ujú, renacimiento del sol en la noche más larga del año. Y así como el colibrí, ambos luchan con la gravedad. El sol al nacer, su primer día en el horizonte, empieza a subir hacia las alturas y está luchando con la gravedad, con la inercia. Pero el movimiento, así como el movimiento de nuestro corazón, que es un músculo, la carne vibrante, que nos salva de la inercia y de la gravedad y de la muerte, ambos, el sol en su renacimiento y el colibrí en su vuelta a la vida, representan la resurrección y la fuerza de voluntad, como un principio espiritual para que el espíritu o Dios, si así lo quieres entender, no venga a ti, sino tú vayas a él, porque en tu interior está el ánimo de fuerza, corazón y brazos. qué hermoso. Así Y es. entonces de esa manera pues, sales hasta de la miseria económica. Claro, sabiéndolo entender. Exacto, sí. Así es. Bueno, en esta precisamente vemos una interconexión entre todos los elementos y todas las cosas. ¿Qué me puedes decir acerca de este valor de la interconexión de cualquier elemento? Pues todo está interconectado finalmente porque es una vida íntegra. La vida se basa a sí misma. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, una rana que se baña en su charco, de repente una estrella se baña en el mismo charco que se está reflejando, ¿verdad? O o la savia de Ajá. las flores y de los árboles que tienen una relación con la luna, y la luna con las mujeres, y las mujeres pues con los hombres, Ujú. y los hombres con el bosque, con el sol, y entonces se empieza a dar una interconexión porque si hablamos en términos de energía, que sería lo más correcto, ¿verdad? Sí, Que todo es energía, se dice que todo está entrelazado, como en un gran tapete.
Y lo que tú hagas, ¿verdad?, va a repercutir en algo. Claro, Lo que dejes de hacer va a repercutir en algo. Entonces, de ahí la importancia de hacer las cosas conscientemente, porque todo está interconectado. Somos, de alguna manera, parte de una misma masa o de un ujú, mismo ser, de una masa inmensa, que lo abarca absolutamente todo. Y nosotros estamos inmersos dentro de esa masa, por así decirlo, claro, que es la vida misma. sí. Entonces, ¿tú crees que realmente estas cosas que estamos padeciendo hoy, en cuanto, pues, el clima, las circunstancias en que está nuestra tierra, con nosotros, las guerras, ha sido una falta de respeto a esa interconexión, a ese valor de la interconexión? Mira, ha sido una falta de respeto, claro, a esa interconexión, ¿verdad? Pero ha sido una falta de respeto también a nosotros mismos, ¿verdad? Y por sistemas que no han cumplido su función, Ujú, ¿verdad? Porque se basa empieza todo esto con sistemas religiosos, ¿verdad? Que empiezan a imponer un pensamiento por encima de otro, sí, después empiezan a imponer su economía, sus pensamientos, y entonces el problema es de que todo se ve en un sentido material ajá, solamente, ¿verdad? Entonces, como todo se ve en un sentido material, aunque nosotros decimos como seres conscientes o como nos lo enseñaron nuestros pueblos originarios, que la tierra está viva y que es un ser y que puede ser considerada nuestra madre. Pero ahora el mundo moderno, el mundo nuevo, el mundo económico, no ve a la tierra como una madre, claro, la ve como una madrastra. ¿Y qué se le hacen a las madrastras? se desprecia. Hay que rajarlas, hay que domarlas, hay que chingarlas, como vulgarmente se dice, ¿verdad? Así es, Entonces eso es lo que se hace con nuestra madre, dadora de vida y de mantenimientos. No es madre, es madrastra. Pero exacto, eso es una falta de sensibilidad, claro. porque se nos han enseñado filosofías y pensamientos y religiones totalmente ajenas a estos principios, donde incluso, digo, a lo mejor voy a decir algo extremoso, pero bueno, pues ya estamos aquí, donde se nos enseña que Dios es un Dios, pero que es hombre, Ujú, exacto, no mujer, así es. solo es hombre. Y entonces, pues qué alivio, que sea hombre, y no mujer, así me explico. Pero Ajá, entonces son ideas solamente. ¿Para claro, qué? Para controlar, para dominar así y es, para engañar finalmente, tener a la gente dormida, ¿no? Porque así es, finalmente uno puede sentir el bosque, uno puede sentir la planta, uno puede sentir el espíritu, uno puede sentir el cielo, uno puede sentir la niebla sin intermediarios. Como la claro, niebla que está bajando ahora aquí a mi alrededor, así sin es. intermediarios. Solamente tratar de intentar hacer esa interconexión con todas las cosas, abrir la sensibilidad a la percepción, más allá de lo aparente, pero eso es personal. Ujú, Nadie lo puede vivir por otra persona, incluso aún con las explicaciones y con los intentos de decirles y demostrarles, aún así es muy difícil. claro, Por eso un personaje que se llamó Sea Caltopilsin, que llegó a un grado elevado de Quetzalcóatl, él decía eso, que aunque él les quiere explicar, les quiere abrir su corazón, no lo entienden, ¿verdad? ujú, Lo cierran, sí, cierran el corazón y cierran la mente. Y entonces ese es el gran problema, ¿no? Porque claro, solo queremos materia. así es. Mencionaste una cuestión muy importante, Dios. ¿Cómo se concibe a Dios en realidad? Pero ¿cómo se concibe Bueno, quién? en cuanto bueno, en cuanto a las enseñanzas toltecas, digámoslo así, a nuestras culturas madre, ¿qué es Dios? Bueno, debo decirte que ese concepto Ajá, es de importación europea sí, claro, a México, ¿verdad? sí, Eh, a este fuerza o espíritu se exacto. dice que para empezar no es amigo de nadie. Para empezar, nadie lo conoce. Mm, Nadie sabe dónde está su casa y jamás se le hizo un templo, sí, ¿sí? Jamás se le hizo un templo.
los que de alguna manera han tenido una personalidad, Ajá. y no es porque la tengan finalmente humana, sino porque a algunos aspectos de ese espíritu, como hablábamos hace rato, se les ha dado una personalidad, porque el ser humano tiene limitante mental. Entonces a algún elemento le tiene que dar una forma conocida, pero no es porque sea un dios, por decir así, el Ujú, fuego, o ujú. el agua, o la tierra, o el viento, o la propia lluvia. Esta fuerza que nadie sabe dónde está, ¿verdad? Se dice que te ve con tus propios ojos te ve. Y si tú quieres ir a esa fuerza o ese espíritu, pues velo con tus propios ojos, con tu propio espíritu, siéntelo, ¿verdad? Y Ujú. entonces actúa en consecuencia. Hay términos quizás que se le dieron para tener una vaga idea. Se le llama el Dios unificado o el ser unificado, que en lengua maya se dice Hunabku, que viene de Hun, uno, Ku, lo sagrado, ¿verdad? Lo divino, lo celeste. En lengua mexicana se dice Ilhuical Yolot, corazón del cielo, y Palnemohuani, eso por lo que se vive, Tloquenahuaque, lo que está cerca y lejos. Pero es algo abstracto, es una fuerza que atrae y una que impele, como una explosión o como una implosión. Se le llama Tosenta, el espíritu unitario, el que está arriba, en la tierra y en la región del misterio, pero envuelto en niebla y envuelto en la caja color azul o en el cielo color azul. Entonces, es una fuerza que incluso si uno va más profundo, también se le llama Moyocoyani, Ajá. el que a sí mismo se inventa, el que a sí mismo se transforma, el que es aire y oscuridad. Por eso Sí. se le llama Yowali Ejecat. Yowali Ejecat literalmente significa noche viento, pero en un aspecto poético significa invisible, impalpable. No tiene rostro, no puedes ni siquiera conmoverlo porque no es humano. Así es. Así Ese es es. el concepto, una fuerza superior que abarca todo el universo, pero Así, que es impersonal. así es. También leí en tu libro que el tiempo se concibe como un ser dotado de conciencia. Pues se dice que si tú quieres ver una manifestación palpable de ese espíritu abstracto es el Ajá. tiempo como una sustancia que fluye y que trae cosas, ¿verdad? Y que se complementa con los estados de materia, ¿no? El estado del tiempo que está en nuestro sistema solar, como Ujú, ciclos de ujú. primavera, verano, otoño, invierno, y cada Sí. uno trae el fuego, el agua, el viento y la tierra, aparejados de alguna manera. Por Ujú. eso estos elementos como agua, como fuego, como tierra, como norte, sur, como oriente, como poniente, como primavera, verano, otoño, invierno, son manifestaciones de la torsión espacio-temporal. El espíritu manifestado llegó a la tierra y está vivo y está en forma de tiempo. Así es. Muy, muy interesante. ¿Por qué es sagrado el universo? Es sagrado el universo porque parte de lo sagrado, parte de lo invisible, parte de Así, lo inmanente. Y lo sagrado solamente puede venir de lo sagrado, como lo que es divino solo viene de lo que es divino. ¿Sí? así es. Por eso es sagrado, porque lleva un orden cósmico, tiene un orden cósmico. Incluso nada es al azar, ¿no? Si tú ves el movimiento de los astros, Ujú. llevan un ritmo, todo lleva un ritmo, no se mueve a lo tonto. Tiene por eso existe el número incluso, ¿verdad? La matemática, todo eso, porque pues lleva un orden, Claro. y un orden exacto. Así ¿Sí? es. Y nosotros, de hecho, pues vamos invadiendo ese orden, no tenemos en nuestra conciencia ese orden y esa relación que hay entre lo humano y digamos el espíritu y todas esas fuerzas, esa energía que existe en el universo y la vamos transgrediendo. Em, Hoy por hoy, ¿cuál es la importancia del espíritu en la vida cotidiana? ¿Cómo hablar de algo que es inherentemente a ti? Ujú. O sea, tienes que hablar de eso o interactuar con eso, porque, cómo te lo explico? Me cuesta trabajo explicarlo con palabras.
Ujú, pero vamos fusionados, vamos. Cuerpo y espíritu es algo que está junto, que no está sí, separado, ¿verdad? Es como el sueño, el dormir, a los sueños, van de la mano, dormir y soñar, claro. ¿verdad? No puedes quitarlos, es algo inherente, ¿verdad? Entonces, en nuestra actualidad no es que no lo tengamos, es que está dormido, estamos amnésicos, perdimos memoria, ¿verdad? O nos la hicieron perder y uno se dejó, Ujú, ¿verdad? Entonces, cada acto de la vida parece que es material. Si tú te mueves, caminas, parece que solo es el cuerpo, pero hay algo en tu interior que te ordena caminar, o que te ordena detener, o que ordena hacer o no hacer, a ajá, lo que sea, ¿verdad? Entonces es porque algo en nosotros nos guía, nos dirige, nos lleva, nos trae, desde nuestros pensamientos que nos mueven como se les da la gana, pero a los pensamientos alguien los debe dominar, ¿verdad? ujú, Y es precisamente nuestro espíritu. Que no tengamos contacto con él o no lo creamos es diferente, ¿verdad? Es como cuando miras al cielo y no ves ciertas estrellas, piensas que no existen, pero claro. ahí están. Y Ujú, no tan solo ahí están, su luz crea un influjo claro. a los seres humanos. Así como cuando la luna no la ves, la luna Ujú, sigue dando su influjo a la tierra, sí, ¿sí? El sol. Entonces el espíritu así es. Necesitamos sentirlo, así es, así ¿no? es. Y a nadie se le puede dar unas cachetadas guajoloteras y decirle, mira, siéntelo, despierta. Ese No, es el- es una búsqueda personal. Claro, claro. Ok, estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿cómo retomar la grandeza de nuestros antepasados para proyectar a México como esa raza cósmica que decía Vasconcelos? Pues primero sabiendo de él. O sea, ¿cómo vas a engrandecer algo si no lo conoces? ¿Verdad? Así- Tienes que ir a él, Sí, tienes que verlo, pero realmente, pero verlo no tan solo como lo muestra el colonialismo, claro. sino verlo con ojos de adentro. Para nosotros la cultura mexicana es folclore a la mayoría. Ah, Desgracia. es folclore, ¿no? Así Son es. manifestaciones folclóricas. Que la dancita, que la artesanía, que los atuendos, piensan que es folclore, pero esas artesanías, esos bailes, nacieron del interior, del Claro. espíritu, o el interior de las personas, y se manifestaron en una forma material, no surgieron así como así. Y mira, hay un conocimiento de la naturaleza, Ajá. del ser humano y de la vida, aún en nuestros pueblos originarios, que si les diéramos el lugar que se merecen, a lo Claro, mejor ellos también abrirían un poquito más su corazón y claro, nos mostrarían. Pero todo el tiempo han sido engañados, claro. todo el tiempo han sido usados. Ujú, Incluso hoy con las nuevas leyes que están a favor de los pueblos originarios, nomás los agarran de paleros, exacto, porque el exacto. gobierno, sus intereses solamente es la economía y las empresas, Sí, así es. ¿verdad? Sí, sí, Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ir a ellos? Pues estudiándolos, verificándolos con nosotros mismos, yendo directamente, pero con la mente totalmente abierta y además con la conciencia de que nosotros, una parte de nosotros viene de ellos. claro. Claro, esto es, Porque sí, sí, totalmente. Esto es importantísimo porque realmente cuando tú te pones a estudiar estas nuevas filosofías, pues nuevos conceptos, ¿no? De los New Age y todas estas cosas, pues finalmente vemos que la base se toma de nuestras antiguas culturas en cualquier parte del mundo y todas son lo mismo. Y finalmente es la esencia de las cosas porque eran razas que estaban involucradas o sociedades que estaban involucradas en una complementación de esa energía natural con el espíritu, con la naturaleza y de estas cosas que hemos estado hablando ahora en el programa. Entonces, cuando nosotros nos tapamos los ojos por desconocimiento, por ignorancia, de que desgraciadamente estamos influenciados por una sociedad occidental,
o estos nuevos conceptos de la sociedad y de la vida, pues nos alejamos de toda esencia. Entonces, es necesario no verlo como algo aislado. Nuestras raíces en cada parte del mundo donde estés, yo creo que son lo más valioso, porque es ahí la verdadera esencia de la raza, ¿no? Entonces, Sin raíces no tienes pies, así es, no así, tienes pies, que es lo que le falta a la mayoría. Y como no tienen pies, no hacen tierra, claro, es no hacen tierra, no tienen dirección incluso, hay que hacer tierra, claro, ¿verdad? claro. No solamente hay gente que viaja por todo el mundo, pero nomás viaja a lo tonto. Sí, sin, No hay una trascendencia finalmente en el interior siquiera. Entonces, es importante ir a nuestra cultura, claro. ir a nuestra patria, porque eso implica algo, ir a nosotros mismos. Exacto, y pues con esa palabra terminamos, Martín. Te estoy eternamente agradecida de que estés hoy con nosotros y bueno, quedamos pendientes para otro programa, para seguir hablando contigo de todas estas grandezas y sabiduría que tienes. Ah, Muchísimas. Pues igualmente, ya no te oí porque te muteaste. Te muteaste ahí. Pero amigos, pues muchísimas gracias a todos. Esto es Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca.